¿Ha oído usted del nuevo orden mundial? La frase nuevo orden mundial nos sugiere que es algo diferente a un antiguo u original orden mundial. Históricamente, los esfuerzos para establecer un nuevo orden mundial han surgido después de grandes crisis mundiales. De hecho, la primera vez que se utilizó esta expresión nuevo orden mundial fue en el año 1918, el año que terminó la Primera Guerra Mundial, y el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, usó esta expresión como parte de su discurso, de su mensaje de 14 puntos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, que fue otra crisis mundial, se establece la ONU, la Organización de Naciones Unidas, a la cual pertenece la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Y siempre los deseos de un nuevo, de un mejor orden mundial han sido pues la paz, el bienestar general, el progreso. Pero también siempre en la historia esos objetivos se han ido alejando más y más de la humanidad. Es decir, todos los esfuerzos previos para establecer un nuevo orden mundial, un mejor orden mundial, pues han fracasado. Pero los esfuerzos para llevar a cabo un nuevo orden mundial no se remontan a 1918. De hecho, tenemos que retroceder a 1776, porque en ese año se estableció una sociedad secreta, los Illuminati. Y seguramente usted ha escuchado algo de los Illuminati o usted puede investigar algo de los Illuminati, pero esta sociedad secreta se crea justamente con el deseo de controlar el mundo, de gobernar el mundo, de establecer un nuevo orden mundial. No vamos a repetir las especulaciones y a veces también las investigaciones con buena base documentaria que se hacen respecto a los Illuminati. No voy a repetir eso, pero de hecho esta pandemia que estamos viviendo es atribuida por algunos a esa sociedad secreta, ¿no? Y a los integrantes de esta sociedad que están intentando controlar el mundo. Sin embargo, cuando pensamos en un nuevo orden mundial, cuando pensamos en un gobierno mundial, en un dominio mundial, no solamente debemos quedarnos con los Illuminati y con las diferentes teorías que hay al respecto. Tenemos que pensar también en los musulmanes. ¿Usted sabe que los musulmanes también anhelan un nuevo orden mundial? Ellos anhelan que pues todo el mundo esté bajo el gobierno del Islam. La BBC de Londres, por ejemplo, habla de los califatos, habla de los califas y dice que el califa árabe es un representante, un sucesor, y en el Corán se le vincula a la idea del gobierno justo de Adán, David, Salomón, quienes eran considerados califas de Dios en la tierra. Por eso los musulmanes están aspirando a la llegada de un futuro califa que gobierne el mundo según las leyes del Corán, y que a ese califa, según la escatología de los musulmanes, a ese califa le van a servir el Señor Jesucristo y todos los cristianos. Por eso es que ISIS, ¿no?, estableció el califato entre Irak y Siria, con ese deseo de que ya venga su califa al cual ellos están esperando. También ellos están anhelando un nuevo orden mundial. Aunque haya muchos intentando a su manera hacer un nuevo orden mundial, algunos han hecho esta observación. Han dicho que el nuevo orden mundial es globalista y se opone al sentimiento o a la percepción nacionalista. Es decir, en el orden antiguo, o hasta cierto punto el orden actual, cada nación, cada país se gobierna por sí sola. Pero en la visión del nuevo orden mundial hay un gobierno global, un gobierno mundial, con alguien dando directivas que se acatan en todo el mundo. En concreto,
y sin entrar en especulaciones, la ONU fue el primer paso para poder establecer un nuevo orden mundial. Y luego hemos visto que no solamente la ONU, sino otras fundaciones, otras organizaciones, especialmente que mueven mucho dinero, han logrado establecer políticas mundiales. Han logrado establecer ciertas políticas que se han aplicado en casi todos los países del mundo, de tal manera que estas fundaciones, estas organizaciones muy adineradas, pues están logrando establecer un nuevo orden mundial. O sea, están dando pasos para establecer leyes que se acaten en todo el mundo. Lo hacen a través de mecanismos internacionales y también los propios gobiernos que están firmando, como en el Perú, que se ha firmado ese pacto con la ONU del 2030, el Plan 2030. Pues bien, así van estableciendo estas políticas. ¿A qué me refiero? Hay similares políticas económicas, hay similares políticas educativas, incluyendo el enfoque de género, ¿se acuerda? Pues bien, eso es una directiva que viene a nivel mundial, ¿no? Hay políticas ecológicas, hay políticas de legislación sobre la familia y se legisla sobre lo que es la familia. Hay leyes reconociendo esto de las diferentes identidades de género, el matrimonio homosexual, y hay persecución contra los que no aceptan tales ideas. Siendo que esto de los géneros no es algo científico, sino es una preferencia, pues es injusto que a quienes no aceptamos las preferencias o decimos que esas preferencias no deben hacerse leyes, pues simplemente se los persiga, ¿no? Pero todo eso viene porque estas fundaciones están logrando establecer estas políticas que son pasos hacia el nuevo orden mundial. Hay políticas sobre el control de la población, control de natalidad, ¿no? Planificación familiar. Hay políticas sobre el aborto y hay políticas de salud que con esto de la pandemia ha demostrado ser un elemento clave para poder controlar el mundo. El 2 de abril de este año, según el diario El Clarín de Buenos Aires, habían 3.900 millones de personas en cuarentena. Eso significa la mitad de la población mundial en cuarentena. Quiere decir que se ha comprobado que la salud es un arma poderosa para poder controlar el mundo. ¿Quiénes están detrás de esto? Conspiración o no, pues se está notando que hay entidades, hay fundaciones que están promoviendo esto. ¿Para qué? Para lograr nuevo orden mundial. Un pastor amigo mío resume todo esto en estas palabras. Él dice, la agenda del nuevo orden mundial no es otra cosa que un ataque a lo que estableció Dios en el libro de Génesis. Las políticas que establecen estos movimientos que quieren establecer un nuevo orden mundial no están haciendo otra cosa que atacar las verdades establecidas por Dios en el libro de Génesis. Todo lo acontecido con esta pandemia del SARS coronavirus 2 que causa la COVID-19 nos ha mostrado que se pueden dictar normas y esas normas son acatadas por casi todos los países del mundo. Todo lo que ha pasado con esta pandemia y sigue ocurriendo ha avivado pues la visión y la preocupación de muchos de que está avanzando el establecimiento de un nuevo orden mundial. Ahora, nosotros como cristianos debemos analizar todo lo que escuchamos y todo lo que vemos a la luz de la Biblia. Entonces, yo quiero darle dos tips, dos verdades que usted debe recordar siempre para filtrar todo lo que escuche respecto al nuevo orden mundial. Usted va a escuchar mucho, le van a llegar videos, va a haber comentarios aquí, preguntas allá, post al respecto, conferencias proféticas. Bueno, yo quiero darle dos tips. Número 1, se debe reconocer que Satanás gobierna este mundo. Se debe reconocer que Satanás gobierna este mundo. Le menciono unos textos.
Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Satanás gobierna el mundo. Si alguien en su análisis político, geopolítico, bíblico, escatológico, qué sé yo, no menciona esa verdad, pues ese diagnóstico es superficial. Lo que está diciendo es superficial, está incompleto y por lo tanto equivocado. Se tiene que reconocer que Satanás gobierna el mundo. Le doy otro versículo, Juan 14:30. En Juan 14:30 Jesús dice así, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. ¿Cómo le llama Jesús a Satanás? El príncipe de este mundo. Él gobierna el mundo. Y hay una historia muy interesante en Lucas 4:5. Hay algo muy interesante en Lucas 4:5. Tiene que ver con la tentación de Jesús. Usted sabe que Satanás le pidió primero a Jesús que convierta las piedras en pan, después que se tire del pináculo del templo. Y finalmente, Lucas 4:5 dice que el diablo le llevó a un alto monte y demostró en un momento todos los reinos de la tierra, ¿no? Le hizo pasar una película de todos los reinos de la tierra. Verso 6. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y luego le pide a Jesús, yo te la doy, solamente adórame y te la doy. Y por supuesto Jesús le dijo que no. Pero Jesús no le discutió. Jesús cuando él dijo, a mí me ha sido dada toda la potestad y la gloria de las naciones y a quien quiero se la doy, Jesús no le dijo, mentiroso, tú no gobiernas el mundo, tú no tienes control. No le dijo eso, porque Satanás sí gobierna este mundo. Entonces, esa es una verdad que nadie debe dejar de lado, nadie debe soslayar si es que va a hablar del gobierno mundial o del nuevo orden mundial. Satanás gobierna el mundo. Y el segundo tip, la segunda verdad que debemos recordar es esta. Sobre Satanás gobierna Dios. Sobre Satanás gobierna Dios. Por ejemplo, vamos a ver esto en Daniel 4:25. En Daniel 4:25, Nabucodonosor, que tenía un gran imperio y gobernaba gran parte del mundo, Nabucodonosor, que era un todopoderoso, ¿no?, del mundo, uno de los poderosísimos en el mundo, pues recibe a través de un sueño la profecía de que va a llegar a vivir como un animal hasta que reconozca quién realmente es el gobernante del mundo. Y en Daniel 4:5 le dan esta interpretación. Le dice Daniel, te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. El Altísimo, más que Dios no hay. Ok, Satanás gobierna el mundo, esa es una verdad bíblica, pero por sobre él, por encima de él y muy elevado sobre Satanás, el Altísimo gobierna el mundo. Y aquí dice, y a quien él quiere, se lo da. Entonces, esa segunda verdad no la debemos dejar de lado. ¿Satanás gobierna el mundo? Sí, pero por encima de él, Dios, nuestro Dios, el Altísimo, gobierna el mundo de los hombres, gobierna el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. También usted debe recordar lo que Jesús dijo en Mateo 28:18. En Mateo 28:18 Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. ¿El diablo tiene potestad? Sí. Pero por encima de Satanás, Jesús tiene toda potestad sobre el cielo y en la tierra. Y estas dos verdades, hermanos, que yo les estoy mencionando, son las verdades que encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 2.
Vamos, por favor, en sus Biblias a Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, para ver allí cómo en los días del apóstol Pablo, la iglesia de Tesalónica estaba turbada, estaba preocupada, estaba afligida, porque aparte de los acontecimientos que seguramente también estaban ocurriendo en ese tiempo, les habían llegado a ellos supuestas profecías, les habían llegado mensajes supuestos de parte de los apóstoles, hasta cartas falsificadas, hablándoles, hermanos, de diferentes cosas en diferentes maneras, que a ellos pues los turbaban, los preocupaban. Y el apóstol Pablo empieza aquí en Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, a hacerles un ruego. Mire lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, Pablo les está rogando a los hermanos, hermanos, por favor, estén tranquilos, afírmense, manténganse en las cosas que hemos aprendido. Manténganse en las verdades que hemos aprendido. Van a escuchar muchas voces, muchas corrientes. Gente les va a hablar supuestamente en nombre de Dios. Pero ustedes tienen que mantenerse en lo que han aprendido. Y en la primera carta, el apóstol Pablo, justamente en el capítulo 4, a partir del versículo 13, les había explicado cómo iba a ser el encuentro de Jesús con su iglesia. Usted puede mirar, está cerca, Primera Tesalonicenses 4:13. Le dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los que han muerto y sus almas están ahora en el paraíso, en el tercer cielo, gozando de la presencia de Dios, pues cuando Cristo venga, el Señor los traerá a ellos también. Y esas almas que están en el cielo vendrán para recoger sus cuerpos. El verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo ya les había enseñado, pero los hermanos están turbados, están preocupados, los han sacudido. Y en esta segunda carta, el apóstol Pablo tiene que decirles, hermanos, con respecto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, yo les ruego, hermanos, no se dejen mover de lo que ustedes ya saben. No se dejen mover de lo que yo ya les enseñé. Sí, hay gente que se presenta con falsas profecías, vienen falsos mensajeros, vienen falsos documentos como si fueran nuestros. No hagan caso a nada. Quédense con lo que ustedes han aprendido. Y la enseñanza, hermanos, mira al final del versículo 2, estamos ahora en Segunda Tesalonicenses 2:2. Quiero explicarle la frase que la venida del Señor está cerca. Esa expresión, está cerca, significa, hermanos, está aquí. Esa palabra original nos habla de algo que está cerca, pero está cerca porque ya vino. ¿Ya? Algunos dicen, la venida del Señor está cerca, claro, está cerca, pero todavía no viene. Bueno, esta palabra indica de algo que está cerca porque ya está presente. ¿Ya? Y usted dice, pastor, pero ¿de dónde saca eso? Bueno, le voy a mostrar algunos versículos para que usted note de que lo que estoy diciendo pues es algo, es algo correcto. ¿Ya? Romanos 8:38. Romanos 8:38. Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrán separar del amor de Dios. ¿Se acuerdan? Pero aquí la misma palabra aparece
y traducida lo presente. ¿Qué le estaban diciendo los de Tesalónica? Cristo ya vino. ¿Que ya vino? Sí. ¿Y el rapto? No hubo. Y si ya vino, ¿por qué no se nota nada? No ha habido ningún cambio. ¿Dónde está? Pero les estaban diciendo, ya vino y lo que les enseñaron no se cumplió. En 1 Corintios 3:22, 1 Corintios 3:22, dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, y ahí está la palabra otra vez, 1 Corintios 3:22, sea lo presente. Lo presente, ¿ya? Les estaban diciendo que la venida del Señor ya había ocurrido y las cosas que ellos habían aprendido, pues no se cumplieron. Les habían estafado. Último versículo, Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Gálatas 1:4, hablando de Cristo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Ya? Entonces, hermanos, les repito, ¿no? Pablo les está diciendo, hermanos, hay muchas ideas, no se dejen convencer, no se dejen confundir, no se turben. ¿Les están diciendo que el Señor ya vino? No, hermanos. Hay que recordar todo lo que yo ya les enseñé antes, ¿no? No, Cristo no ha venido todavía, ¿ya? Pero no, por favor, hermanos, así hoy en día hay muchos profetas, ¿no? Falsos profetas. Hay personas que están usando mal la Biblia con interpretaciones erróneas. Hay diversas teorías conspirativas que llegan a nuestros oídos. Hermano, no se deje mover de lo que usted ha aprendido. No se deje mover de las verdades que encontramos en la palabra de Dios. No se turbe, no se preocupe, no se aflija, manténgase firme en la palabra de Dios. Y de eso nos va a hablar ahora el versículo 3. Mire por favor el versículo 3. 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo a la tierra, ¿no? Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, les está diciendo Pablo, hermanos, Cristo no va a venir a la tierra mientras no se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado e hijo de perdición? El anticristo. ¿Quién es el anticristo? En Apocalipsis se le llama la bestia. Pues el anticristo va a ser el líder de un nuevo orden mundial. Nosotros leemos en el libro de Apocalipsis que el anticristo va a tener dominio político, va a tener dominio económico y hasta va a tener dominio religioso sobre todo el mundo. Entonces, el nuevo orden mundial sí es una realidad, pero es una realidad que va a ocurrir no en cualquier momento, así por así, sino es una realidad que va a ocurrir cuando se manifieste el anticristo escatológico, el hombre de pecado, el hijo de perdición, como le llama la Biblia. Ahora, versículo 4. ¿Quién es este anticristo? ¿Qué hace? Miren, justamente en el aspecto religioso, en el aspecto espiritual, 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo va a aparecer primeramente haciéndose el buenito, haciendo pacto con los judíos y va a utilizar a esos judíos que rechazaron al Mesías. De alguna manera el anticristo se va a congraciar con los musulmanes y nosotros, al menos yo entiendo, entonces que el anticristo va a ser ese califa que tanto están esperando los musulmanes y los va a utilizar porque al final de los finales ni va a permitir que se adore a Alá, ni va a permitir que se adore a Jehová. El texto dice
que él se va a sentar en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo escatológico, el anticristo que encontramos en el libro de Apocalipsis, él va a demandar adoración. Y de hecho nosotros encontramos eso en Apocalipsis 13:15, cuando leemos así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Durante el reinado del anticristo, pues el anticristo y su imagen van a demandar adoración, y el que no adora al anticristo, la muerte. Ese va a ser el nuevo orden mundial que va a establecer el anticristo. En el versículo 5, Pablo dice, 2 Tesalonicenses 2:5, que esto él ya se los había enseñado antes. Esto no era nada nuevo. Mire lo que dice el verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Mire, hermano, amigo, escuche bien. Ya en los días del apóstol Pablo, el anticristo se quería manifestar. Ya había en ese tiempo alguien dispuesto a establecer un nuevo orden mundial, un gobierno mundial. Pero Pablo les dice, hermanos, ustedes ya saben que hay alguien, algo que lo detiene para que a su debido tiempo se manifieste. Este anticristo y el que está detrás de él no van a manifestar su poder cuando quieran, sino cuando Dios se lo permita. Por eso son importantes las dos verdades que le mencioné. ¿El diablo gobierna el mundo? Sí, se tiene que reconocer eso, pero por encima de Satanás, Dios gobierna el mundo. Y las cosas no van a pasar cuando el diablo quiera, sino cuando Dios se lo permita. Por eso es que acá dice en el verso 6, hay algo que lo detiene hasta que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Mire lo que dice Pablo en el versículo 7. Y subráyelo, ya, subráyelo. Mire lo que dice. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hermanos y amigos, ya en los días de Pablo, el diablo estaba gestando sus planes para un gobierno mundial a través del anticristo. Estos esfuerzos satánicos no empezaron en 1776 con los Illuminati, no empezaron en 1918 cuando Woodrow Wilson usó el nuevo orden mundial, no ha empezado con la fundación de Bill Gates o de Daniel Soros, no empezó, hermanos, con eso. Esto empezó ya en los días del apóstol Pablo, porque ahí leemos, ¿no? En el 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hermanos y amigos, puesto que la manifestación del anticristo es por el poder de Satanás, eso lo vamos a leer a continuación, debemos entender que aquel que está deteniendo la manifestación del anticristo tiene que ser alguien más poderoso que Satanás. No puede ser alguien de menos poder, porque si no, no lograría detenerlo y Satanás haría su voluntad. Debemos entender que aquel que está deteniendo la manifestación del anticristo es Dios. Y yo entiendo más específicamente el Espíritu Santo. Si de Satanás dependiera, ya no más en los días de Pablo, el anticristo se hubiera manifestado. Pero el Señor lo ha detenido. Y a lo largo de la historia, el Señor lo sigue deteniendo. Entonces, no es novedad que haya hombres, instrumentos del diablo, tratando de establecer gobiernos mundiales, gobiernos globales. No es novedad. El diablo lo quiere hacer eso desde hace muchos siglos, solo que alguien lo detiene. Y yo entiendo que ese es el Espíritu Santo. ¿Por qué digo que es el Espíritu Santo? Porque ya hay un antecedente, hermanos, del Espíritu Santo refrenando el pecado. Por ejemplo, en los días de Génesis 6:3, Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre.
Había tanta maldad, había tanto pecado, y el Espíritu Santo estaba tratando de refrenar eso, y lo refrenaba hasta cierto punto, pero Dios dijo, no voy a pasarme así toda la vida, voy a destruir esta generación, y mandó el diluvio, y mandó el diluvio por la corrupción de la gente. Entonces así también yo entiendo que es Dios, Espíritu Santo, quien está deteniendo la manifestación del anticristo hasta que llegue el momento en que Dios le diga, Espíritu Santo, déjalo. El Espíritu Santo será a un lado y se manifestará este hombre de pecado. Versículo 8. Cuando Dios lo diga, cuando Dios lo quiera, y nosotros entendemos, hermanos, que eso va a ser después del arrebatamiento de la iglesia, mire lo que dice el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este anticristo va a ser un instrumento de Satanás. Y el diablo le va a dar su poder, y nosotros leemos en Apocalipsis que también va a estar acompañado de un falso profeta que va a hacer milagros, va a hacer caer fuego del cielo, y la gente lo va a seguir. Dios le va a permitir al anticristo engañar a esas personas que no quisieron creer en Cristo. Mire lo que dice el versículo 10. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esas personas que rechazan a Cristo, se complacen en el pecado, que prefieren el pecado en lugar de Cristo, que prefieren vivir satisfaciendo sus deleites, buscando deleites y placeres en lugar de salvar sus almas, pues esas personas se quedarán en el mundo cuando Cristo venga. Cristo viene a llevar a su iglesia solamente hasta las nubes, arrebata a los creyentes, ellos se quedan aquí, y a pesar que van a desaparecer millones de personas porque van a ser llevadas al cielo, estas personas no van a creer, porque se van a dejar llevar por los milagros y prodigios del anticristo. Y van a caer de rodillas a sus pies. Hermanos, yo lo he visto esto, me lo contaron y también lo vi con mis propios ojos en Uruguay. Uruguay es una nación que se declaró laica hace muchos años, nada que ver con Dios. En Latinoamérica fueron pioneros en el establecimiento del matrimonio civil, del consumo de la marihuana, etc. Entonces, supuestamente, un Estado, una nación que no quiere nada con Dios. Cuando visité Uruguay, hermanos, encontré que mucha gente ha caído en las manos del animismo, del espiritismo, presentando ofrendas. Allí en Punta del Este estaban adorando a la diosa Yemayá y mandaban al mar sus ofrendas, hermanos, con el sonido de tambores, con campanitas, con velas, y mandaban sus ofrendas. Y en un balneario había una estatua de Yemayá. ¿Quién es Yemayá? Es la diosa del mar, dentro de la mitología de un espiritismo. Entonces, ok, no quieren nada con Dios y se rinden ante el animismo, ante el espiritismo. Eso le va a pasar a los que ahorita rechazan a Cristo. Y viene el anticristo con sus prodigios y milagros, y ahí van a estar ellos a sus pies. Dios lo va a permitir. Dios lo va a permitir, ya que ellos no quisieron creer en Jesús. El Señor lo va a dejar así en sus manos. Quiero hacer una recapitulación entonces. El nuevo orden mundial son los planes para establecer un gobierno sobre todo el mundo, ¿no? Para gobernar y controlar todo el mundo. Es verdad que uno puede establecer algunas fechas claves como el inicio de sociedades secretas o de organizaciones mundiales o de fundaciones que están dando leyes, que están haciendo gestiones, que están moviendo las cosas para controlar el mundo. Pero dentro de nuestro análisis de un nuevo orden mundial, no tenemos que quedarnos allí. Tenemos que recordar dos verdades. Satanás gobierna el mundo y Dios gobierna el mundo por sobre todos. Entonces, cuando vamos a la Biblia,
encontramos nosotros que el diablo ya desde el siglo I tiene planes de un nuevo orden mundial a través de su anticristo. Solamente que Dios lo está deteniendo, porque el diablo no va a hacer las cosas cuando él quiera, sino cuando Dios se lo permita. Y estamos entendiendo, hermanos, por el libro primero de Apocalipsis y ahora primera Tesalonicenses y ahora la segunda carta a Tesalonicenses, que nosotros, la iglesia, pues saldremos de este mundo antes que se manifieste el anticristo. Si usted quería conocer al anticristo, lo siento, usted no lo va a conocer, porque si usted como hija de Dios va a estar pues en el rapto, entonces usted no lo va a conocer. Todos los que somos creyentes vamos a ir a la presencia de Dios antes que se establezca el nuevo orden mundial del anticristo. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo también es que Dios, ese Dios todopoderoso que controla el mundo, que controla el universo, tiene un interés especial en la salvación de los hombres. A los que le rechazan, hemos leído, los va a dejar. Tú no quieres creer en mí, yo no te voy a forzar. ¿Quieres, en lugar de vivir para mí, quieres vivir para ti mismo y para Satanás? Es tu decisión. Dios lo va a dejar. Pero el interés de Dios es de que todas las personas puedan ser salvas. Mire lo que dice el versículo 13, 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo dice, qué bueno que ustedes no van a pasar todo esto, porque ustedes han creído. Ustedes han sido santificados por el Espíritu Santo y ustedes han puesto su fe en la verdad. Qué bueno que ustedes son salvos. Verso 14. ¿Cómo se salvaron? Verso 14. A lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es la manera que Dios utiliza para llamar a los hombres al arrepentimiento, a la salvación de sus almas, a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios llama a los hombres de la potestad de las tinieblas a la luz, a la salvación a través del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es decirle a las personas, Cristo murió por tus pecados. Tú eres pecador, la paga del pecado es muerte, pero no tienes que pagar tú porque Cristo ya murió por tus pecados. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para salvarte, para salvar a todo el mundo. Y si usted escucha el evangelio y usted cree en el evangelio, pues entonces usted va a salvarse, no solamente de la posibilidad de estar ahí bajo el nuevo orden mundial, si es que usted está vivo cuando se manifieste el anticristo, sino que usted se va a salvar de la condenación eterna en el infierno. Y por eso Dios sigue llamando a las personas mediante el evangelio. Y hoy día el llamado es a usted, para que usted sea salvo, para que usted sea trasladado, como dijo Pablo, de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás, al reino del Señor Jesucristo. Y si usted ya es creyente, versículo 15, si usted ya ha puesto su fe en Cristo, mire lo que dice 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hay que retener. Si usted ya es creyente, retenga la doctrina, no se mueva, no se confunda, permanezca en ella. No esté dando oído a tantas voces alrededor. Quédese con la Biblia, quédese con la palabra de Dios. No se deje mover. Versículo 16. ¿Qué pasa si usted se mantiene en la palabra de Dios? Versículo 16. Y el mismo Señor Jesucristo, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Usted va a tener paz, usted va a tener tranquilidad, usted va a tener confianza si usted se mantiene firme en la palabra de Dios. No preste oído a especulaciones, comentarios y teorías que se olvidan de estas dos verdades que yo le he mencionado, el gobierno de Satanás y la
el gobierno máximo de Dios sobre todo el mundo. No preste atención a esas cosas y usted va a tener paz, usted va a tener tranquilidad. Concluyo con estos pensamientos. ¿Qué es más ventajoso para Satanás? Poseer a una persona, endemoniarla, ¿ya? Para que esa persona pues haga escándalos, gritos, alborotos, rompa cadenas, haga atrocidades, o controlar a la gente. ¿Qué es más ventajoso para él? Yo pienso que si él posee a una persona y esa persona se conduce en una manera escandalosa, hace destrozos, pues la gente se va a asustar y va a tener miedo, ¿no? Del diablo y todo eso. Pero si él solamente los controla, si él solamente les influye a hacer las cosas que le gustan para alejarlos más de Dios, entonces la gente no teme al diablo, la gente no se asusta, al contrario, disfruta de las cosas que está haciendo. Más o menos como los que tienen el coronavirus pero son asintomáticos. Están enfermos, pero como no sufren los síntomas, pues están normal, tranquilos, felices de la vida. Entonces, en mi comprensión, es más ventajoso para el plan satánico no estar endemoniando y poseyendo a la gente, sino controlarlos nomás, ¿no? Y ahí darles por donde la gente le gusta y mantener el control sobre ellos. ¿Qué es más ventajoso para Satanás? ¿Establecer ahora un orden mundial o controlar a los países? Yo pienso que si él lucha por establecer un orden mundial, pues va a despertar nacionalismos también y se va a hacer un conflicto. Pienso que para él es más ventajoso dejar que la gente se gobierne como quiera, sistema democrático, sistema monárquico, dictadura, pero él seguir manteniendo el control y en una manera discreta, pues él lo maneja a todos. Y digo esto porque en 2 Timoteo 2:25 leemos que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escuche, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos la voluntad de él. El diablo ya tiene cautivos a todos los hombres a su voluntad. No necesita un nuevo orden mundial para controlar a la humanidad, ya la tiene controlada. Por eso es muy importante que nosotros hagamos caso al llamado de Dios y a la palabra de Dios. En Hechos 26:18, Pablo dice que Dios le llamó a él a predicar el evangelio para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. De la potestad de Satanás a Dios. Hoy día puede ser ese día en que usted se libere de la potestad de Satanás y comience a vivir para Dios. Por eso es importante mantenernos en la palabra de Dios. ¿Qué especulaciones? ¿Qué teorías? ¿Qué cosas? La palabra de Dios. Le invito a hacer una oración conmigo. Padre, muchas gracias te damos, porque aunque escuchamos diferentes voces, nosotros tenemos tu palabra para guiarnos. Y nosotros entendemos, Señor, que el diablo controla el mundo, que Él es el príncipe de este siglo, que Él tiene a todos los hombres cautivos en un lazo a su voluntad. Lo entendemos, Padre. Él no necesita una estructura de gobierno para controlar a la humanidad, ya la controla. Pero también entendemos, Señor, que sobre Satanás gobiernas tú. Y por eso, aunque sí Él quiere establecer su anticristo, tú no se lo has permitido, Señor, porque quien manda y tiene la última palabra eres tú. Señor, por eso es que tú estás llamando a los hombres para que cambien de líder, para que cambien de rey, para que cambien de amo. Les estás invitando para que salgan de la potestad de Satanás y pasen a ser parte de tu reino. Pasen a ser tus súbditos y vivan para ti. Señor, te damos gracias porque los que ya hemos creído en Cristo, estamos seguros que en cualquier momento viene Cristo por nosotros
Y nosotros saldremos de este mundo antes que se manifieste este hombre de pecado, este hijo de perdición. Y los creyentes en Cristo Jesús no vamos a experimentar ni las atrocidades del anticristo, ni los juicios que tú vas a mandar a este mundo durante ese periodo de tiempo llamado también la tribulación. No vamos a estar. Entonces no tenemos de qué preocuparnos, Señor. Como hijos tuyos podemos tener consuelo, podemos tener paz, si nos mantenemos firmes en tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a los que somos tus hijos, ayuda a los que no son creyentes a creer en ti esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga.